¿Cómo está, estimados estudiantes? Espero que se encuentren muy bien y con todas las ganas y toda la energía de seguir aprendiendo. Continuamos con la base de datos, ¿no? Este tema obviamente es súper extenso. Estoy tratando de explicarles de la manera más sencilla para que tengan una idea de lo que es la base de datos. Asignación de identificadores. Único ID. Un identificador único es una combinación de atributos o un atributo que sirve para identificar de manera única una ocurrencia de una entidad. Cada entidad debe tener un atributo mandatario, el cual debe ser una clave única, que identificará de manera única cada ocurrencia en la entidad, al igual que puede tener atributos opcionales, las cuales se identifican como sigue. Ya vamos a ver con ejemplos, ¿no? Porque los conceptos son un poquito medio complicados. Aquí sí tenemos atributo mandatario o atributo opcional. Un atributo tenemos un identificador único. ¿Cuál es el identificador único que tiene un empleado, una persona? Algo que no se repita nunca. El número de cédula. Por eso va a ser el identificador el número de cédula. La tabla obviamente se llama persona. Tengo el campo cédula y el atributo va a estar en, el identificador va a estar en la cédula. Siempre los identificadores tienen que ser, obviamente, donde no se va a repetir. En este caso, el número de cédula nunca más se va a repetir, porque por medio de ese número de cédula voy a buscar y o hacer consultas. El primer paso para crear una base de datos es planificar el tipo de información que se quiera almacenar en la misma, teniendo en cuenta dos aspectos, la información disponible y la información que necesitamos. Para realizar una base de datos tenemos que recopilar la información, ¿no? Toda la información que sea necesaria para ver qué tipo de tablas voy a crear, qué tipo de campos, qué tipo de atributos, qué tipo de registros. Entonces tengo que planificar primero. La planificación de la estructura de base de datos, en particular de las tablas. Como les dije, las tablas, tengo que planificar qué tablas necesito. El diseño de la estructura de una tabla consiste en una descripción de cada uno de los campos que compone. Dependiendo de las tablas que va a crear, va a ser los campos, y dependiendo de los campos van a ser los registros y los valores que se van a ingresar. Una tabla es un medio para representar la información de manera más compacta. Una tabla está formada por filas y columnas. Las filas de un archivo de base de datos son equivalentes a los registros. Vienen a ser las entidades en el paso. Mire, una columna y tenemos algunas filas, ¿no? A eso se refiere. Registro. Ese conjunto de información referida a una misma persona u objeto. Un registro vendría a ser algo, así como una ficha. Las columnas son equivalentes a los campos que representan los atributos de las entidades. Tengo aquí la columna, ¿sí? Con el campo, en este caso código, primer nombre, apellido y edad. Y los registros son obviamente los valores o los datos dependiendo de ese campo. Obviamente que una fila representa a una misma persona en este caso. Este código, el primer nombre, apellido y edad. Otra fila, toda la fila representa a la misma persona. Esos datos se conocen con el nombre de registros. Campo. Una unidad básica de una base de datos. Un campo puede ser, por ejemplo, el nombre de una persona. Este es el campo, ¿no? Puede ser el apellido. Algo que identifique lo que se va a ingresar. Los nombres de los campos no pueden empezar con espacios en blanco y caracteres especiales. No pueden llevar puntos ni signos de exclamación o corchetes. Generalmente, mejor dicho, los campos se utilizan lo que son nombres, también se puede guiones bajos para combinar de pronto con números, ¿sí? Pero nada de signos, nada obviamente de punticoma, de tildes, nada de eso, ¿no? Por ejemplo, en Access tenemos este tipo de datos que nosotros podemos obviamente codificar dependiendo del campo.
Tenemos el texto para introducir cadenas de caracteres máximo hasta 255. Memo para introducir un texto extenso hasta 65.535 caracteres. Es decir, lo que puede ingresar obviamente en ese campo, ¿no? Numérico para introducir solo números. Fecha y hora para introducir datos en formato fecha y hora. A ver, déjenme señalar. Tengo texto, memo, numérico, fecha y hora. Moneda para introducir datos en formato número y con el signo monetario. Autonumérico, en este tipo de campo es automático, ¿no? Que se va sumando automáticamente. Un campo lógico, es decir, entre sí, no, o verdadero o falso. Tengo también el objeto OLE para introducir una foto, gráficos, hoja de cálculo. Tengo los hipervínculos para ver los que son los enlaces de la página web. Tengo el asistente para búsquedas. Crea un campo que permite elegir un valor de otra tabla o una lista de valores. Y tengo el campo clave, que permite identificar y localizar un registro, ¿no? Eso que le dije que es número de cédula, que tiene que ser algo que no se va a repetir nunca. Muchas gracias por su atención.